que vamos a hablar de un peligroso virus que apareció en la India y probablemente usted ya haya escuchado sobre él, Nipah. Se trata de un virus que aparentemente es 70% de letalidad. Imagínense lo peligroso que puede ser, y es que ya organizaciones como la Mundial de la Salud pues trabajan en todo este tema. La preocupación es tal que se encuentra en la lista de enfermedades prioritarias de la OMS. ¿Podría llegar a Costa Rica? Abordamos este tema con el médico investigador de la Universidad Hispanoamericana, Roberto Salvatierra. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos Muchas días. gracias, muy buenos días, Sergio. Doctor, ¿por qué Nipah despierta tanto interés y tanta preocupación? Primero que todo, como quedamos mal con el asunto de la pandemia, en este momento se está dando como noticias importantes el hecho que empiezan a haber virus o bacterias que se vuelven importantes para el resto de las personas que antes no las conocíamos. Entonces, la posibilidad que se llegue a dar otro proceso endémico o pandémico nos pone a todos en alerta, ¿verdad? Ahora, doctor, la situación es tan grave en la India que se deciden cerrar aldeas y escuelas. Lo chequeaba ayer, donde hay cientos y casi 1000 infectados. ¿Sigue los mismos pasos esto de la COVID-19? En realidad es muy interesante. COVID-19 fue como una tormenta perfecta. ¿Por qué? Duraba bastante tiempo dura bastante tiempo para producir mortalidad. La transmisión entre personas es sumamente alta, pero este virus, esperemos que no mute, porque ese es el miedo real, tiene una característica: su letalidad, como usted bien lo dijo, es sumamente alta. Entonces, del tiempo que una persona se enferma al tiempo en el que fallece, no permite que se transmita tan fácilmente como el COVID. Doctor, para clasificar una enfermedad como pandemia, pues hay que ver varias cosas, que se presenten al menos 2 continentes. En este momento con Nipah no está sucediendo eso, afortunadamente. Sí, no solamente es que se presente en 2 continentes, sino que hay una gran cantidad de personas, que haya una mortalidad muy alta y que se vayan dando ciertas características para que se presenten como pandemia. En realidad, la pandemia más grande que hemos vivido a nivel pandemia mundial, pero digamos que ha atacado a todo el mundo por ahora, ha sido el COVID, pero se han hecho otras pandemias que tal vez son menos conocidas anteriormente al COVID. Y Nipah, por sus características, hay que darle seguimiento, especialmente si empiezan a haber variaciones. Y lo que nos da miedo es que la cepa original de Nipah, que se descubrió hace bastante tiempo, la transmisibilidad era entre animales y humanos. Con esta nueva cepa que se está dando en la India, hay transmisibilidad humano-humano. Y cuando ya tenemos eso, ahí sí es preocupante. Ahora, pero eso es en 1998. ¿Qué tanto pudo evolucionar el virus hasta ahora, donde ya se despierte en, pues, tanta alerta internacional, hasta de cierres de lugares en la India, cierres de escuelas, de aldeas, para poder contener un poco el virus? Y es que esto es como remontarse a cuando surgió la COVID. Sí, este es el asunto. Normalmente, bueno, en este momento es en Kerala, una región de la India donde básicamente anualmente vemos este virus. Lo que pasa es que los virus, como nos dimos cuenta y todavía nos estamos dando cuenta durante el tiempo del COVID, pasan variando, y el virus muta para ser más transmisible. Eso es sumamente peligroso, y muchas veces incluso baja su letalidad para mantenerse más tiempo en las personas. Y eso es lo que nos tiene preocupados. Si este virus se convierte en un virus un poquito menos letal, con mayor transmisibilidad, ahí sí es donde podríamos tener un problema importante a nivel de salud internacional, ¿verdad? Doctora, adentrémonos en el tema del virus. ¿Dónde es que nace? Si es con murciélagos, con cerdos. Se habla de que es una enfermedad zoonótica, entonces que se transmite de animales hacia personas, que es el principal vector. Pero ¿cómo podemos explicarlo de la manera más simple? Ok, muchas enfermedades, incluso desconocidas. Hace poco tiempo pasó con un gato. En Inglaterra, un señor lo mordió un gato y apareció una bacteria de una familia bacteriana que no sabíamos nada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros como seres humanos empezamos a agredir el medio ambiente, ¿a qué nos referimos con esto? Empezamos cada vez a necesitar más espacio para el ganado vacuno, para el ganado porcino, nos vamos metiendo en el hábitat de animales como lo que es el murciélago. Eso hace que haya cercanía entre los dos, y en esta cercanía
entre el murciélago y el humano, empieza a haber intercambio de enfermedades. De hecho, se ha demostrado que la enfermedad, incluso el mismo COVID, se gesta donde hay respeto de la comunidad, en este caso de China, y hay introducción de la gente en las zonas habitables. ¿Cuáles son los síntomas de Nipah que se han visto hasta el momento en las personas? Porque es poca la investigación que se ha podido hacer. Se habla de cefaleas, de migrañas, de encefalitis también, pero hay síntomas normales como fiebre o dolor de cabeza. Es que la mayor parte de los virus lo que hacen es que se meten en las células y atacan las células. Si atacan las del sistema digestivo hay vómitos, si atacan el cuerpo hay mialgias, o sea, dolor de cuerpo. Ahora el Nipah, ¿qué produce? Produce problemas respiratorios y en un grupo bastante alto produce encefalitis, que es una inflamación del cerebro, y eso es lo que produce la mortalidad tan alta. Estamos hablando un virus del 30 al 70% de mortalidad, está a veces en niveles más altos que un arma biológica, ¿verdad? Lo que es el anthrax y otras enfermedades no andan tan alto en su mortalidad, ¿verdad? ¿Cómo contenerlo? Estamos hablando de que se presenta en Asia, pero ¿cómo contenerlo para que no llegue hasta América? Que eso podría ser fácil realmente. Sí, dentro de la globalización, con todos sus beneficios, la globalización de viajes y hacer que muchas personas puedan salir de un lado a otro, hace que en cualquier momento el virus viaje por todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? La India tiene un sistema de castas y normalmente las castas inferiores son las que trabajan con el ganado porcino en este caso, o tienen más cercanía a los murciélagos. Normalmente ellos no viajan tanto y no tienen tanto contacto con castas superiores. Entonces, probablemente sea más lento el movimiento y ya se ha dado anteriormente y no ha salido primero de Malasia, donde fue el primer brote, ahora en la India, donde se siguen dando brotes, y aunque suene muy triste, la altísima mortalidad de la enfermedad hace que el tiempo en el cual la persona se vuelve infecciosa sea muy poco. Entonces eso hace que el virus no sea tan agresivo como lo vimos en el COVID. El problema es la mutación. Doctor, y hasta el momento de Nipah no se sabe ningún tratamiento específico más allá que el que están dando en hospitales donde incluso están falleciendo enfermeros, doctores que están tratando la enfermedad. Sí, el problema cuando aparece una de estas enfermedades es que el tratamiento que se va dando es tratamiento sintomático. Si estás con problemas respiratorios, se te da más oxígeno. Si estás con vómito, se te trata el vómito. Cuando ya entramos a un proceso de encefalitis, es un proceso muy difícil de manejar. Entonces ahí es donde las personas, incluso sí, personal en salud, que normalmente son los que terminamos sufriendo importantemente desde el principio en este tipo de enfermedades, son las que empiezan a fallecer y ya lo estamos viendo como usted muy claramente lo dijo. ¿Qué medidas podríamos ver en el mundo con respecto a la llegada de Nipah? El mundo está cansado de todo lo que vivió con la COVID-19, las mascarillas, todas las medidas de seguridad, de que nos tuvieran prácticamente encerrados mucho tiempo con las medidas de contención, pero ¿qué se podría ver? ¿Qué podríamos esperar? Bueno, lamentablemente la transmisión se da por gotas nuevamente, entonces habría que volver a utilizar mascarilla, habría que volver a aumentar la higiene y esas son medidas universales. Las medidas higiénicas son universales para el tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas que no se transmiten por mosquito. Entonces estas que la transmisión ya existe entre persona y persona, de ahí hay que tener cuidado con la saliva, con el estornudo, con cualquier líquido corporal. Si bien es cierto, estamos en este momento, la comunidad científica estudiando a ver qué es lo que está pasando, nosotros todavía estamos en pañales porque a pesar de que ha sido cíclico, en los lugares donde se ha dado son lugares pobres, donde no se ha tenido en realidad el dinero para hacer el estudio. Por dicha, en este momento, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones están haciendo estudios más adecuados con respecto a esta condición.
Profundicemos de nuevo en estos síntomas que está presentando Nipah en la India. Como le comentaba, un virus que está dando el 70% de mortalidad. Se registran al menos 1000 casos. Sin embargo, no se tienen cuantificados cuántas personas pueden haber fallecido luego de este contagio, del brote que se está dando en este momento. La enfermedad surge en 1998, pero como lo dice el doctor Roberto Salvatierra, médico investigador de la Universidad Hispanoamericana, muchas veces los virus mutan y ahí es donde está el problema, doctor, los síntomas. Sintomatología. Depende de dónde ataque. Casi siempre va a ser problemas gástricos, problemas musculares, se complican con problemas respiratorios y por último la encefalitis, que es esa inflamación del cerebro donde ya la persona normalmente entra en coma, empieza a desvariar y empieza un proceso que es de difícil reversibilidad. De hecho, estamos hablando que en el 2021 hubo un brote y solo 300 personas tuvieron la enfermedad, de las cuales murieron 100. O sea, estamos hablando de una mortalidad del 30%. Se lo pongo así. La mortalidad del COVID, que vimos cualquier cantidad de fallecidos a nivel mundial, era del 0.8 al 1.2% aproximadamente. O sea, estamos hablando de una enfermedad de casi 28% más mortalidad, más letalidad que el COVID. O sea, no es así nomás, o sea, es sumamente agresiva por el proceso de encefalitis que produce. Doctor, ¿cómo debería reaccionar un país en caso de que se presente? Porque es probable que se presente un caso de Nipah en algún país de América o de Europa. ¿Cómo debería reaccionar con medidas de contención cuando se presente el caso? Cerrando fronteras. Otra vez, lamentablemente. Pero podríamos estar expuestos a eso. No sé si vamos a estar expuestos porque, como te digo, hay una ciclicidad. Durante muchos años ya hemos visto el Nipah donde ha surgido en otros lugares del mundo principal. Primero un inicio en Malasia. Los casos de Malasia solamente eran de animal a humano, principalmente cerdos. Se quitaron los casos en Malasia, entró a la India, pero en la India entró una variación genética del virus y eso no solamente era de los cerdos al humano, sino que empezó de humano a humano. Ahora, ¿qué pasa? Si seguimos viendo una transmisibilidad, no sé si te acordás de lo que era el RT, el índice de transmisibilidad, claro, que todos oíamos durante el tiempo del COVID. Si esto sigue aumentando y hay más facilidad de transmisión entre las personas, sí va a ser necesario tomar algunos grados de restricción de viaje a nivel internacional, aunque nos duela mucho, porque ya nos dimos cuenta cómo en cuestión, me acuerdo de estar viendo a principio del 2020, cuando empezábamos a darle seguimiento al COVID y decíamos, bueno, ¿en qué momento irá a llegar a Costa Rica? Y después de eso tuvimos el primer caso, el ginecólogo que nos lo trajo y se propagó como un reguero de pólvora y todavía lo tenemos y todavía hay gente falleciendo por COVID, ¿verdad? Doctor, revisando datos de transmisión, generalmente se dan por saliva, pero también por contacto sanguíneo. Entonces estamos hablando de un virus con alta transmisibilidad también, que hay que seguirle a eso. En realidad, en este momento no hay cálculos del RT. Que yo conozca, por lo menos. Habría que sentarnos a ver cuántas personas tienen. El índice de reproducción es muy sencillo. Si hoy tenemos una persona y mañana tenemos dos, tenemos un RT de 2 y tendríamos que calcularlo. Lo que pasa es que sí nos estamos dando cuenta que en este brote específicamente pareciera que el índice de reproducción se está volviendo muy alto, cosa que nos asusta porque probablemente ellos estén tomando medidas conocidas que ya se manejaban por medio del COVID y no sabemos exactamente qué es lo que se está dando. Doctor, ¿y la letalidad que tiene el virus de ese 70% no podría ser por las condiciones en las que está la India? Tenemos que recordar que pues, Costa Rica, por ejemplo, es un país sumamente, ¿cómo decirlo de la mejor manera? Cuidadoso en materias de asepsia. Sabemos que en India no es tanto. Sí, en realidad puede ser que eso afecte la transmisibilidad, pero no la letalidad. ¿Por qué? Hemos visto personas de todo tipo, digamos, cuando veíamos el COVID al principio, de un solo tiro decíamos, está afectando y está matando a mucho adulto mayor con comorbilidades, pero estamos viendo que este virus está afectando o ha afectado a personas sin comorbilidades, a gente joven, a gente adulta, a gente vieja, y ¿qué es lo que podemos deducir con esto?
bueno, que no solamente las medidas higiénicas, sino que el tratamiento en este momento no lo conocemos y llegamos a puntos en el que, como lo que nos pasó en el COVID, al principio del COVID, nosotros no sabíamos. Me acuerdo cuando existía la especulación que decían que la ivermectina iba a servir, que después de eso decían que incluso la metformina ayudaba. Después nos dimos cuenta que no, que eso no hacía absolutamente nada, que había que ponerse esteroides. Después pensábamos que el problema era solamente el respiratorio. Después nos dimos cuenta que era una cascada inflamatoria. O sea, el proceso de investigación para entender este tipo de enfermedades es un proceso arduo y lento. Y como yo lo dije muchas veces en el tiempo del COVID, lo que pedíamos era tiempo para entender la enfermedad, para que nos dieran herramientas para luchar. Lo bueno de esta enfermedad es que como se viene estudiando hace algún tiempo, se conoce un poco más que el COVID. Doctor, está clasificado como patógeno de grupo riesgo 4, BSL4. ¿Qué quiere decir eso para la Organización Mundial de la Salud? Porque hay enfermedades que aparecen y de pronto las vemos que se desaparecen. El miedo aquí es que se haga pandémica. Sí, cuando tenemos una enfermedad, hay niveles de qué tan peligroso y qué tan infectante la enfermedad. Ahí lo que estamos viendo es que es bastante peligroso, como ya usted lo dijo, la tasa de letalidad. Y nada más por resumir, la letalidad es cuántas personas que tengan una enfermedad fallecen por esta enfermedad. Es una tasa de letalidad, como te digo, a nivel de ataque biológico. De hecho, tenemos enfermedades que se utilizan en laboratorios de alto grado y se cuidan porque pueden servir para ataques biológicos, pero pocas son tan agresivas en la letalidad como estamos viendo con este virus. Así que ha sido un virus de importancia y nuevamente, si él muta, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Doctor, expliquemos en el tema de un virus. ¿Cómo puede ser el cambio que se puede dar? Compañeros, les voy a pedir que si nos puedan poner imágenes en este momento para poner la pantalla touch para que el doctor nos pueda explicar en ese sentido cómo puede ser un virus y las espículas y todo este tema que interesa muchísimo pues de ver, doctor, porque un virus se forma y desde ahí se van haciendo pues todas las espículas, se van haciendo cambios. Permítame nada más cargarle la pantalla touch mientras usted nos explica de esta situación. Ok, en realidad lo que se va dando con los virus es que muchos de ellos van a tener una base. Esta base que es, simple y sencillamente, es algo que el virus no va a variar. Después de eso, dependiendo del virus, hay partes que son como los puntos de entrada que se van dando adentro de las células y estos puntos de entrada empiezan a tener microvariaciones, los cuales mejoran la disposición del virus de entrar a las células y atacan de una forma más efectiva. Esto lo fuimos viendo con problemas con respecto al COVID, donde ha ido variando y la efectividad de entrada del mismo a nivel de la célula, no solamente por el receptor de ARA2, que fue la primera entrada, sino que cada vez se vuelve más efectivo. ¿Y eso qué es lo que podemos decir? En realidad son como llaves. Al principio costaba más empujar la llave dentro de dentro del cerrojo celular, pero cada vez esta llave fue variando, fue mejorando, fue cambiando un montón de cosas y en este momento ese cerrojo celular simple y sencillamente se volvió una llave que entra perfectamente bien dentro de la célula y eso fue lo que aumentó la tasa RT tan importantemente y ha producido los cambios importantes que estamos viendo en el aumento del RT y los cambios que se van dando. Por dicha, la base del virus no ha variado mucho y por eso es tan importante la vacuna bivalente, porque la vacuna bivalente no solamente ataca la espiga, sino que también ataca la forma básica del virus, que en realidad es la parte que no ha variado en ningún momento desde que lo conocemos. Entonces esto nos ha dicho y nos ayuda a que con la vacuna bivalente podamos mantenernos adecuadamente
sin una problemática y Doctor, con... y en el caso del Nipah le iba a preguntar qué similitudes tiene con la COVID-19 ya cuando se pueda ver como en materia de virus, que es lo más importante. Además, en este momento estamos en un pico de virus, en este momento en nuestro país. Le voy a prestar el lápiz para que nos pueda explicar cómo se forma un virus y cómo puede pasar en el caso de Nipah también, que mantienen alerta a todo el mundo. Ok, digamos, el coronavirus, que es el que tenemos, que conocemos, es un virus que, como su nombre lo dice, tiene una coronita y se ve de esta manera. Ok, estos puntitos son las espigas que cuando tenemos una célula, digamos, aquí tenemos una célula como la de nosotros, pongamos la mitocondria y el núcleo celular y, no sé, el aparato de Golgi, todo eso. Aquí él viene, se mete aquí y ataca en receptores que se van a encontrar en la pared. El virus que tenemos ahora va a tener otros procesos de entrada donde algunas veces incluso se separa pedacitos y esos pedacitos se van metiendo aquí. Entonces, la entrada de este virus es una entrada más en forma de llave. En cambio, en este vamos a tener que va entrando por pedacitos y se mete aquí. Una vez que se mete, digamos, en la célula, ¿cómo se limpia? Con la mano, le puede pasar la mano, doctor. Okay. Exactamente. Está como en el aula de la universidad. Ok, perfecto. Entonces, lo que pasa con los virus es que aquí ya, digamos, tenemos la célula. Ajá. Una vez que tenemos la célula, No se preocupe, ahí está. una vez que tenemos la célula, mucha gente tal vez a veces no entiende, tenemos aquí esto y tenemos todo un aparato que produce proteínas. Y ahí viene una cosa muy interesante con respecto a los virus. Los virus ni siquiera sabemos si están vivos. Siempre ha habido una pelea a nivel internacional donde preguntamos si el virus está vivo o el virus está muerto. Porque él entra a la célula, una vez que entra a la célula, él le dice a todo el sistema de producción de proteínas, le dice, necesito que generen proteínas nuevas y estas proteínas son exactamente igual al virus. Él se va llenando de virus, se va llenando de virus, se va llenando de virus y esto hace en un momento dado que la célula explote, en realidad, que eso es lo que termina pasando, y termina liberando copias del virus, y estas copias virales son las que infectan las células alrededor, y una vez que esto pasa, también se van por los fluidos corporales, y todo esto termina atacando todo el sistema celular del cuerpo, pero también termina saliendo, digamos, por los mocos, por la tos, por las gotas que podemos ver al estornudar y demás, ¿verdad? Doctor, pero la gente, inclusive mi generación, creo que cansados es la palabra de virus tan letales que hemos tenido y ahora estamos viendo de hecho un pico de infecciones respiratorias en el país. ¿Por qué los virus cada vez se están haciendo más fuertes? El asunto es puede ser que los virus no se estén haciendo pero tan fuertes, sino que también estamos viendo una característica interesante. Antes los virus tenían una ciclicidad y un movimiento completamente conocido. Entonces incluso era muy interesante, o es muy interesante porque, digamos, la vacuna contra la influenza es la vacuna que nosotros tenemos porque el virus que vimos en el sur del planeta va a ser el que vamos a tener en el norte y después el nuevo que sale en el norte es el que vacuna el sur, entonces siempre estamos en eso. ¿Qué pasó? Lamentablemente cuando entró el COVID, muchos de los esquemas que conocíamos y el movimiento de los virus a nivel internacional varió. No solamente varió, sino que el ataque que se fue dando cambió por completo y nos hemos dado cuenta que las variaciones se están volviendo más agresivas. ¿Por qué? Puede ser que los sistemas inmunológicos de las personas hayan caído o el virus, a pesar de que no sabemos, no está vivo, va a hacer esto. Digamos, aquí viene y vea lo que decíamos ahora, se produce una replicación. Pongámoslo en rojo si quiere para verlo más fácil. Se produce una replicación de un virus y este virus puede ser que venga con un error genético. Y ese error genético nos va a costar caro a nosotros. Es que ese es el asunto. De los errores genéticos, al igual que como ya lo sabemos por Darwin, hay unos que no van a servir. Hay unos
que se van a volver más efectivos, se van a volver más letales, se van a volver más transmisibles. Es como un asunto igual que si estuviéramos hablando de animales. A unos animales les van a salir garras, a otros les van a salir dientes, y todo eso le va a dar un arsenal con el cual nos van a atacar cada vez más efectivamente. Y no solamente esto, el virus, sino que pensémoslo así, tenemos una célula que está infectada del virus y ¿qué pasa? Si la persona fallece muy rápidamente, el virus no se replica tanto. Entonces, parte de lo que hace el virus, casi que bueno, casi no, por selección natural, es que hacer que esta persona se mantenga viva más tiempo. Ahora, doctor, ¿qué tomar? ¿Cómo protegerme? ¿Cómo subo las defensas? Porque eso es lo que siempre queríamos y la pregunta que hacíamos en COVID, la pregunta milagrosa, y quien la descubra creo que se gana $1.000.000. Pero ¿cómo podemos proteger nuestras defensas frente a todas estas amenazas respiratorias que tenemos en este momento también? Mira, en este momento que tenemos una emergencia en salud a nivel nacional con respecto a la cantidad de niños que están enfermos en el Hospital Nacional de Niños con una ocupación sumamente importante, ya con una alerta sanitaria a nivel nacional, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, número uno, y nuevamente recurro a tu conocimiento, nosotros sabemos perfectamente bien que la alimentación es la base de la protección en las personas. Tener una buena alimentación, como te lo digo, probablemente vos lo sabes mejor que yo, consumir vitamina D, consumir zinc, consumir calcio, tener buenos niveles de electrolitos, buenos niveles proteicos, todo esto ayuda a que la persona tenga la energía y los bloques moleculares para que mejoren su sistema inmunológico. Entonces, esto va a ser lo básico en cualquier persona. Cambios en el estilo de vida, ejercicio, dejar el fumado, etcétera. Una hemoglobina alta, doctor, ¿nos puede decir que una persona está libre y protegida contra muchos virus? En realidad es interesante. Nosotros tenemos 3 líneas celulares en el cuerpo. Las plaquetas, que son las que nos hacen los granillos cuando estamos sangrando, la hemoglobina, que es lo que transporta el oxígeno y nos ayuda a oxigenarnos bien, y la línea importante para la defensa es la línea de los glóbulos blancos, que los leucocitos y todo esto. Entonces, lo que necesitamos ver es que la persona tenga un buen sistema leucocitario para que tenga defensas. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Simple y sencillamente con un hemograma nos va a decir, tenés tantos monocitos, tantos eosinófilos, tantos leucocitos, y ese es el sistema de defensa del cuerpo. Esos son nuestros soldaditos. No son muchos, pero sí son muy, muy efectivos. Doctor, yo creo que quedan pues respondidas muchísimas dudas a causa de este virus. Esperemos que no pase a más, pero la gente por supuesto que tiene muchas interrogantes. No queremos vivir lo mismo que tuvimos. Creo que tenemos el ejemplo de las medidas necesarias, que es lo más importante, lavado de manos, cuidarnos y más frente al pico de infecciones respiratorias. Ayer hablaba eso con la ministra de Salud. Sí, es muy, muy importante que nosotros tomemos conciencias que la salud no solamente está en manos del Ministerio de Salud, no solamente está en manos de los médicos, sino históricamente, desde el tiempo de los griegos, una de las bases de la salud es una de las hijas de Esculapio, que es el dios de la salud, y es Igea, es higiene. La higiene es la base de la salud. Y hace poco estuvimos viendo brotes de hepatitis A. Lamentablemente la hepatitis A es simple y sencillamente por no tener buena higiene al manipular los alimentos. Muchas diarreas se evitan lavándose las manos. O sea, y ya lo vimos durante la pandemia, casi no habían diarreas, casi no había influenza, casi no había un montón de cosas. Entonces la población en general tiene que entender que la higiene es la base para evitar las enfermedades infectocontagiosas. Doctor Roberto Salvatierra, médico de la Universidad Hispanoamericana, le agradezco muchísimo toda esta amplia explicación y su amplio conocimiento por compartirlo y explicarlo de la mejor manera.